Hola, hola, les envío un cordial saludo desde Santiago de Chile a todos los organizadores de este cuarto Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad CIDIES 2021. La verdad es que estoy muy contento de poder participar a través de esta modalidad virtual en un contexto de pandemia y les quisiera, en honor al tiempo, presentar los aspectos más sustantivos de una parte de mi investigación que le incorporo en esta ponencia, que es parte de mi investigación doctoral. Esta investigación está basada en poder analizar lo que es parte de mi tesis doctoral, ¿cierto? Que tiene como un gran nombre, Gobernanza y Crecimiento Económico, claves para comprender la economía del siglo XXI, en este caso el caso de Alemania, Argentina, Chile y España para el periodo 2008-2020. Se trata de 4 países que forman parte de una muestra mayor de 16 países que tiene mi tesis doctoral, que es de la Universidad Católica de Murcia, España, donde yo soy doctorante en Ciencias Sociales, y busca justamente establecer cómo a través de esta mirada de estos primeros 4 países se logra insertar una discusión epistemológica y de evidencia empírica en términos de lo que es mi proyecto de investigación. El nombre de esta ponencia, Gobernanza y Crecimiento Económico, claves para comprender la economía del siglo XXI, tiene en lo medular el propósito de, en virtud de mi investigación doctoral, establecer los vínculos que hay entre el concepto de gobernanza, el crecimiento económico y la estabilidad de los países. Por lo tanto, en esa lógica hay una pregunta de investigación central que es de qué forma se vincula el concepto de gobernanza con el crecimiento económico sostenido de los países. Es como la pregunta central de investigación de mi tesis doctoral. Y en esa lógica hay antecedentes teóricos y revisión de la literatura muy importante dentro del contexto de una investigación doctoral sobre 3 tópicos fundamentales. La gobernanza, ¿cierto? Desde el punto de vista más amplio de lo que nos puede otorgar, por ejemplo, la ciencia política, y ahí revisando autores como Robert Dahl, Giovanni Sartori, Douglas North, que son clásicos, que son muy importantes, sobre todo en el caso de mi investigación Douglas North, Premio Nobel de Economía, porque le da mucha importancia al ámbito de las instituciones y la institucionalidad para promover un equilibrio, en este caso macroeconómico, por ejemplo. La gobernanza económica, porque como lo plantea autores tales como Rubin Isaac, Dixit, Acemoglu, tiene que ver con el conjunto de decisiones que se toman para generar un equilibrio macroeconómico que en virtud de una buena decisión de gobernanza y gobernabilidad general y una cohesión social promueve el desarrollo de los países. Y este vínculo, que es central en mi investigación y que forma parte de los motivos de presentarlo en esta ponencia, en este importante congreso internacional, es esa vinculación en estudios como los que se muestran ahí de Galindo 2009, Rivera Batiz 2002, de Bortoli y Núñez Yares 2017, Schmidt-Hebel, Calderón y Duncan para el caso latinoamericano en 2014, que efectivamente tratan de comprender a través de evidencia empírica justamente la relación entre estas condiciones de gobernanza en tanto gestión política y económica y el crecimiento o el equilibrio macroeconómico que los agregados económicos muestran, ¿cierto? Y ahí, de la pregunta central de investigación que había sido formulada anteriormente, se establece una pregunta específica en términos de qué relación es posible de evidenciar entre la gobernanza y el crecimiento económico para los casos de esta submuestra de Alemania, Argentina, Chile, España en el periodo 2008-2020, ¿cierto? Y en esa lógica, obviamente, para analizar los resultados, por un lado, se ha hecho un exhaustivo trabajo, me ha tocado hacer un exhaustivo trabajo de establecer el recopilatorio de los índices de gobernanza expresados o tabulados por el Banco Mundial para todos los países de mi muestra, en este caso para estos 4, y cómo esto, al vincularlo con otros datos agregados,
se vinculan con promover el crecimiento económico desde una perspectiva de la inversión, la distribución de la renta, el gasto público y otras variables agregadas como el manejo de la política fiscal, déficit o superávit fiscal, el manejo de la política monetaria, por ejemplo, representada en la tasa de inflación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se refuerza, entre otros elementos, la revisión de la literatura, lo planteado por Sachs y Rubinis en el año 1989, perdón, en donde se expresa efectivamente una relación entre la gobernanza y el crecimiento económico. Y ahí, en el diagrama tomado de Galindo 2009, se establece una relación que es muy importante y uno lo puede ver en la realidad, ya sea de factores endógenos, lo que pasa en cada país, o variables exógenas, por ejemplo la pandemia, en cuanto incide en, depende de las políticas y las decisiones de gobernanza, la estabilidad o no estabilidad, ¿cierto? Y ahí obviamente en la presentación se plantea una mirada de estos 4 países de la ponencia, tales como Alemania, Argentina, Chile, España, viendo ciertos datos que permiten contextualizar la realidad. No todos son figuras de gobierno, figuras de Estado configuradas de la misma forma. Son realidades distintas desde Europa, desde América Latina, por lo tanto, ahí se presentan. Y obviamente en el análisis de los resultados se ven esta recopilación que ha sido muy exhaustiva que he realizado y que muestra, por ejemplo, a una Alemania con una socialdemocracia bastante robusta, una estabilidad macroeconómica de largo plazo, que obviamente se ha visto un poco influenciada negativamente por momentos mundiales exógenos a Alemania, como la crisis subprime norteamericana 2008-2009 o la pandemia del 2020, que afectó a todo el mundo, pero si uno ve los resultados en términos generales, sobre todo de crecimiento, hay una estabilidad, ¿cierto? Y también uno puede ver que los indicadores de gobernanza son positivos y son bien altos. Por lo tanto, ahí se demuestra una coherencia entre una gobernanza que ya tiene larga data con resultados macroeconómicos. El caso de Argentina es diferente, es decir, indicadores de gobernanza más bajos o negativos y agregados económicos que no son tan satisfactorios. O sea, Argentina presenta problemas con la deuda, el déficit público, ¿cierto? Con la volatilidad del tipo de cambio que lo afecta por la inflación, entre otros factores. Por lo tanto, ahí se ve que si uno analiza la configuración de campos políticos, tiene en una sociedad de conflicto o en una crisis de gobernabilidad, se genera efectos directos desde la gobernanza hacia el crecimiento económico y la estabilidad del país. El caso chileno es diferente porque también, siendo de América Latina, muestra más estabilidad, mejores indicadores de gobernanza y sus agregados económicos son positivos, salvo obviamente el periodo de pandemia, con una inflación muy controlada, un crecimiento que es bastante estable, salvo el momento exógeno de la pandemia y un momento endógeno del 2019, donde hay una fractura social que todavía está en proceso en Chile. Pero ahí también se ve una relación entre preocupación por una buena gobernanza, un equilibrio y una proyección macroeconómica positiva. Y el caso español, comparándonos con el de Europa, también presenta ciertas dificultades, puesto que España vivió una crisis muy importante en el 2008-2009, producto de ciertas decisiones internas y también imbuidos por la gran crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, obviamente en pandemia también con ciertos problemas, y nos muestra la estabilidad macroeconómica de Alemania siendo parte de Europa, también porque tiene una gobernanza con algunas fracturas, ¿cierto? Desde una centro derecha que tuvo ciertos problemas para gobernar en el último tiempo, a un cambio nuevamente a un régimen socialista y en donde ciertas situaciones no logran los equilibrios esperados. Y ahí uno puede, desde la perspectiva de las conclusiones, establecer que este tipo de estudios son muy importantes porque tienen que ver con analizar en mayor complejidad las dinámicas del siglo XXI, ¿cierto? Y todos estos mecanismos y configuraciones de estabilidad en la institucionalidad política, reglas claras respecto a la economía, obviamente con todos los agregados que se plantean ahí en términos de gobernanza, debieran promover un crecimiento sostenido en los países. Sobre todo pensando en un contexto, por ejemplo, para países como los nuestros de América Latina, donde la estabilidad política a veces no es tan robusta, ¿cierto?
Por lo tanto, estos elementos preliminares, en virtud del tiempo, ¿cierto? Podríamos explayarnos más, pero respetando los tiempos planteados, muestran efectivamente que hay ciertos niveles de relación entre la gobernanza, ¿cierto? Las decisiones que se toman y la estabilidad política respecto a la posibilidad de crecimiento y progreso en términos de desarrollo país. Así que les deseo a todos los que van a exponer en sus distintas áreas que sea un intercambio académico muy importante para representantes de distintos países. Así que un cordial saludo y muchas gracias por haberme tenido la oportunidad de plantear estos elementos de esta presentación. Que estén muy bien y los mejores deseos en este encuentro académico. Hasta luego.